Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo video de este canal de Regreso al Ser hacia una conciencia 5D. Romy Turconi, acá te saludo. ¡Mua! Apapacho, beso. Como siempre digo, gracias por tomarte este ratito para reflexionar, para cuestionar, para observar, para sentir, para entrenar juntas, juntos. La idea de hoy es conversar un poquito más sobre los recursos del miedo, esos depredadorcitos que es importante contener, sobre todo en este viaje que estamos haciendo desde una conciencia 3D hacia una conciencia 5D, desde una conciencia de separación hacia una conciencia, hacia una experiencia de amor, de unidad. Y estos tres depredadorcitos sobre los que vamos a estar conversando hoy son la exigencia, el control y el perfeccionismo. Depredadorcitos que no vamos a juzgar o etiquetar de malos, sino depredadorcitos que en realidad accionan y se comportan de la forma en la que lo hacen porque tienen prácticas poco maduras, porque necesitan atención, porque aprendieron quizás desde un amor malentendido. Entonces, como hablábamos en los videos de las semanas anteriores, esta transformación de la conciencia del ego hacia la conciencia del corazón, cada experiencia o situación de miedo en realidad es una oportunidad para imprimir una dosis adicional de amor que tiene que ver con el poder iluminar, como también hablábamos en el video justamente de la semana pasada, iluminar, aceptar, aceptar, amar, y desde ese lugar en donde pudimos darle lugar a todo lo que existe en nuestra realidad, transformar. ¿Sí? Entonces, hablar de estos depredadorcitos no significa, es de hecho una posibilidad de incluirlos, de traerlos sobre la mesa, de aprender a observarlos, de aprender a sentirlos, de aprender a escucharlos, de aprender a estar conmigo siendo perfeccionista, conmigo siendo manipuladora, conmigo siendo controladora, conmigo siendo exigente, porque esos depredadorcitos son partes nuestras, no son cositas externas, ¿sí? Eh, Son esas partes nuestras que quizás están más en sintonía con una conciencia víctima, con una conciencia 3D, con una conciencia de separación. Por eso hay miedo. Durante mucho tiempo, en algún momento había escuchado y había internalizado esto, ¿no? Como eh, el amor es el opuesto al miedo. Y en realidad el amor no tiene opuestos, porque el amor integra todo. El amor integra el miedo. El amor le hace un lugarcito y le dice, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero claro, reconocer que tenemos miedo quizás es mostrar también esa partecita nuestra más vulnerable, más sensible, más blandita, lo mismo que la tristeza, la angustia. Es como mostrarnos cuando sentimos que en realidad necesitamos ser contenidos, necesitamos ser sostenidas, ¿no? Y cuando necesitamos ser sostenidas, tal vez es una expresión del no poder. Y ahí aparecen nuestras partes como más duras, nuestras armaduras para proteger a esas partecitas, porque percibimos aún que el afuera es amenazante, por eso aparece el miedo, ¿no? El miedo como esa emoción que no es ni buena ni mala. Otra vez, con el miedo nos pasa un poco lo mismo que con estos tres personajes, la exigencia, el control, el perfeccionismo. No es ni bueno ni malo, desde lo biológico es una emoción adaptativa, eh, que puede ser funcional, que nos ha permitido evolucionar, vivir, llegar a ser quienes somos, desde esos primeros organismos quizás unicelulares hasta lo que somos hoy. Es esa respuesta, esa reacción, en realidad, frente a la percepción de peligro, ¿sí? Frente a la percepción de amenaza. Siempre decimos lo mismo. En algún momento
mm, nos sirvió para alejarnos, ¿sí? Y, y o bien protegernos, o bien alejarnos y huir del depredador, de la amenaza. Pero cualquier bichito en el bosque, en la selva, en la sabana africana, si el ciervo pierde de vista a su amenaza, al depredador, y hace una rápida recorrida, ¿no? Y detecta que el lugar es seguro, vuelve a estar tranquilo, vuelve a su equilibrio, el proceso, el organismo se ordena, se equilibra, nada más que decir. Nosotros, a partir de el desarrollo de nuestras capacidades superiores, en realidad no necesitamos ver, presenciar la amenaza para sentirnos en peligro. La amenaza puede ser imaginaria. ¿Sí? Por eso tanto foco hoy, sobre todo, en qué significa y cómo autorregularnos, cómo flexibilizar, entrenar, fortalecer nuestro nervio vago, cuál es la ventana de tensión óptima, ¿sí? ¿Cuál es ese espacio en el que yo me siento segura, en el que soy capaz de lidiar efectiva, saludable, orgánica, intuitiva y perfectamente con el estrés? ¿No? ¿Cuál es mi ventana de tolerancia? ¿En dónde me muevo? Esa ventana de tolerancia en realidad está condicionada por nuestras experiencias, por el trauma impreso en el cuerpo, por nuestra capacidad de percibir el entorno, ¿sí? Si tendemos más hacia lo optimista, si tendemos más hacia lo pesimista. Por eso el primer paso es observarnos, aprender en dónde estamos, cómo me estoy relacionando yo con el miedo, ¿sí? Miedo que después se expresa en comportamientos quizás más ansiógenos, en estar queriendo controlar, por eso hablo de los recursos del miedo, los aliados del miedo, ¿sí? Porque si yo estoy en ese espacio sintiendo que o tengo que escapar, eh, o tengo que defenderme, o incluso como respuesta primaria, ahí casi reptiliana, frizarme y desconectarme, estoy viviendo una vida en desconexión. Y un comportamiento que fue biológico, una respuesta que fue biológica de adaptación, en realidad se está transformando en una especie de cárcel, porque me desconecto del sentir, porque me da mucho dolor sentir lo que siento, ¿sí? Mm, y o pivoteo entre la desconexión o el estar hiperconectada al afuera. ¿Ok? Entonces, la exigencia, el control, el perfeccionismo son formas que observamos cuando estamos hiperconectadas, cuando estamos hiperdependientes de lo que está sucediendo afuera. ¿Te acordás que en uno de los videos, creo que fue el de la semana pasada, no, en el anterior, en el primero, en el episodio 1, de estos dos, de la transformación desde una conciencia del ego hacia una conciencia del corazón, veíamos que el ego en realidad nos provee como medicinas periféricas al dolor, ¿sí? A un dolor que es inevitable, ¿no? Es ese dolor, en realidad es el anhelo del alma de volver a ese sentir oceánico, esa conciencia oceánica, al amor, a ese sentirme protegida, cuidada, apapachada, que en algún momento desconectamos porque vinimos a hacer esta experiencia acá individual en este cuerpo. Entonces hay un anhelo del alma. Pero el ego, cuando está ahí desenganchado y está al mando, ¿qué hace? Intercambia, como escribí ayer en el mail, eh, adultera, ¿sí? Esa experiencia entonces hace parecer por parecido al amor, a la seguridad, a la unidad, experiencias de reconocimiento, de atención, de poder, de admiración. Si esto es lo que buscamos para sentirnos amados, para una pseudo amor, una pseudo unidad, una pseudo pertenencia a un grupo, en realidad estoy dependiendo del afuera. ¿Sí? ¿Cuánto más necesito hacer para pertenecer? ¿Cuánto más necesito hacer para recibir la atención del otro? ¿Cuánto más necesito hacer para que me reconozcan?
¿ok? Entonces, cuando estamos tan pendientes de hacia afuera, lo que empieza a suceder es esto. El querer hacer más, 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 es una forma, es exigencia, es exigirme. Ahora vamos a ir quizás a, como, a la base más ontológica eh, de, de este estado exigente. Está bueno volver a las bases también de tanto en tanto, porque además no todas las personas que vean y que escuchen esto conocen, al menos desde qué lente fue la primera vez que yo empecé a conectarme con la exigencia de una forma diferente, porque hasta ese momento para mí era buenísima la exigencia. Lo nombraba como una cualidad incluso en las entrevistas de trabajo. Eh, Empieza a aparecer el control, ¿sí? El control disfuncional, el control en el que pretendo digitar y manipular lo que sienten, lo que hacen, lo que dicen los otros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estoy pendiente de la afuera, porque estoy con toda mi atención, con todos mis sentidos puestos hacia afuera, alimentando y retroalimentando esas medicinas periféricas que otorga el ego, ¿no? En lugar de llevar la conciencia hacia adentro y explorar a ver de qué viene realmente este estado de amor, de unidad y de seguridad, ¿no? ¿Cómo puedo ser yo ese primer refugio desde donde recordar cómo es esa experiencia de amor? ¿Sí? De hecho, estos escenarios en donde se pone a prueba y me encuentro con mis partes más exigentes, controladoras, manipuladoras, perfeccionistas, son grandes, grandes, grandes umbrales de conciencia, porque atravesarlas me permite conectarme conmigo. Pero primero necesito reconocerlo. Y primero necesito reconocer esas máscaras y esos personajes que fui creando por miedo a no ser suficiente, por miedo a no ser querida, por miedo a no pertenecer, por miedo a no ser parte, por miedo a no ser suficiente, ¿ok? Y el perfeccionismo, ¿sí? Que no tiene que ver con lo perfecto del momento presente, ¿sí? Esa perfección tiene que ver con poder integrar todos los elementos, tanto los etiquetados copados como los etiquetados negativos, digamos, ¿no? La perfección es poder darle lugar a todo lo que está sucediendo y aunque todavía no lo entienda, como surgía en el sendero de hoy, aceptar y confiar en que es parte del viaje y en que es parte del aprendizaje, aunque todavía no pueda entender muy bien por qué. Para que eso ocurra, para que esa confianza tenga lugar, necesito revitalizar el sentir, que es aquello de lo que me desconecto, ¿sí? Por miedo. ¿Ok? Entonces, frente a esta polarización de estar hacia afuera y de estar generando inconscientemente, no es que un día me levanto y digo, ay, hoy voy a ser manipuladora, voy a ser controladora, no, son mecanismos incorporados, transparentes, poco maduros. Entonces, por eso el primer paso es desarrollar esta conciencia testigo, a ver, ¿qué tiene que ver conmigo esto? ¿Sí? Ya empezar a hacerte esta pregunta en donde vos empezás a hacer el vórtice de toda esta realidad, eso ya es un montón. ¿Bien? Ahora, cuando restituimos esa conexión con el sentir, esas primeras emociones, ese primer enganche no es muy agradable que digamos. Yo tengo la teoría personal y comprobada en mí y en otras y otros, de que es como ese dolor por reconocer que en realidad fui yo la que me abandoné, fui yo la que me dejé, fui yo la que me desconecté. Cuando dejo de tener el dedito hacia afuera y veo, ¿no? Ese dolor de decir, yo me dejé, yo dejé de confiar en mí, yo me rechacé, yo me auto boicoteé. Y ahí hay una línea muy delgada entre el hacha y la culpa, ¿sí? Y el
recrear, ¿no? Como esa exigencia desde un campo espiritual, pero que no deja de ser exigencia. Que bueno, me dejé, ok, vuelvo a buscarte. Primero necesito verle, hacerle lugar a todas las emociones y todo el sentir que a mí me conecta con esa situación. Yo acá hace 2, 3, 4 años no me escuché, no me tuve en cuenta. Entonces hoy lidio con las consecuencias de eso. No quiere decir que lo haga para siempre, pero es abrazar esa parte mía que en ese momento decidió entendiendo que era lo mejor que podía hacer. Porque el perfeccionismo entra ahí también, ¿no? Podrías haberlo hecho mejor. ¿Sí? Acordate que, creo que esto lo decía en alguno de los videos también anteriores, una buena forma de detectarnos cuando estamos ahí, en esa mirada más egoica, es toda frase que empiece con el debería. Yo debería haber podido, yo debería haber decidido, yo debería haber podido hacer, yo debería estar haciendo. Todo lo que empieza con el debería está de la mano del ego. Y hay altas chances de que el ego esté tomando ahí la posta y que esté amplificando esta distancia entre el afuera y el adentro, vos y el otro, se acrecienta la separación, el afuera empieza a ser más amenazante, porque hay un afuera que está ahí, es distinto a mí, está separado a mí. Y hoy, por sobre todo, el afuera resulta muy amenazante por un montón de cuestiones, a cuestión seguridad, a cuestión salud, a cuestión económica, todo es posible amenaza, todo puede ser posible amenaza. Entonces, el trabajo interno, el poder empezar a transicionar, a explorar, a sentir, ¿sí? Este video es para empezar a hacer piecitos. No va a abarcar todo lo que podríamos llegar a decir, porque además no pasa por una teoría, sino pasa por poder sentir y a ver en qué lugar mío interno en este momento, hoy, están llegando estas palabras y las prácticas ahí chiquititas que vamos a estar haciendo a continuación. Porque venimos hablando mucho de esto, de esta transición, eh, desde una conciencia de separación hacia una conciencia de unidad, cómo el amor no va a rechazar nunca el miedo, lo va a integrar, ¿sí? Que va a ser un lugar acolchonadito, interno, esa parte tuya que está haciendo, que tiene miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que estoy percibiendo como amenazante? Acordate que el miedo es el limpio, es como esta activación interna que me dice, hay una percepción de amenaza y yo no cuento con los recursos para enfrentar a esa amenaza. ¿Qué hay ahí afuera? ¿Hay un elefante africano? No sé si es un elefante africano, pero ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay un tigre? ¿Hay un león ahí afuera realmente enfrente mío? ¿Qué es lo que estoy percibiendo amenazante? ¿El futuro? ¿Qué estoy percibiendo amenazante? ¿El presente, este momento en el que estoy? ¿Acá hay amenaza? ¿Mi cuerpo es una amenaza? ¿Cerrar los ojos me resulta un contexto amenazante? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando yo cierro los ojos y busco conectarme conmigo, suelto la atención de la afuera. Y si suelto la atención de la afuera, entonces el depredador, por eso la importancia, desde la ternura, desde la compasión, desde el amor, es ir ampliando cada vez más esa ventana de tolerancia, es reconocer las huellas del trauma en mi cuerpo, que no tiene que ver con el gran trauma, no tiene que ver con experiencias, eh, como decía en algún video, abusivas o de accidente o de muerte. No, es aquello que sucedió muy rápido, es aquello para lo que yo no tenía los recursos en ese momento para poder enfrentarlo, aquello que viví sola, ¿sí? No tienen que ser las grandes situaciones de trauma, porque acordate que el trauma no es eso que pasa ahí afuera, sino qué me está pasando a mí internamente con aquello que está sucediendo. ¿Ok? Eh, y por más que parezca una boludez, porque me encuentro mucho escuchando esto en las sesiones, esto ya sé que esto es una boludez, pero a mí me hace sentir de esta forma, no minimices esas secuelas.
porque hemos normalizado experiencias de trauma. ¿Sí? Hemos normalizado ciertas situaciones que luego son conductores y que pueden ser terreno para desarrollar una respuesta eh, extrema a esa situación que vivimos. Entonces, no minimices. Y si está sucediendo, por más de que te parezca una boludez, con las cosas que pasan, cómo yo voy a estar mal por esto, en lugar y aceptamos, porque solamente cuando podemos llevar allí la atención, hay un espacio que empieza a ser transformado, solamente porque empezás a prestarle atención, es como con los chicos. Como siempre digo, los niños en esto son maestros si nos permitimos escucharlo. Tu niña interna es maestra si te permitís escucharla y conectar con ella. ¿Sí? A ver que me di cuenta, quiero chequear. Micrófono. Bueno, espero que se haya escuchado hasta acá. Entonces, miedo, una emoción que se va a activar cuando estás percibiendo una amenaza ahí afuera. Después está la diferencia si es miedo o ansiedad, no importa. Detectar qué es una amenaza para vos. ¿Sí? ¿Cuál es el monstruo ahí afuera que va a venir a comerte? Y vos no contás con los recursos, con la energía, con la disponibilidad para poder enfrentarlo. Como el monstruo es así y yo soy así de chiquitita. ¿Qué está resultando amenazante para vos? Porque lo que sigue en esto, a través de ejercicios somáticos, a través de ejercicios creativos, eh, es o bien quitarle el poder a lo amenazante, que muchas veces es lo rechazado, ni siquiera queremos mirarlo. Entonces tenemos una proyección imaginaria de lo que en realidad es. Llevamos, ¿sí? Esa energía a lo que realmente es y al mismo tiempo recordamos y revitalizamos nuestros recursos. Ah, yo soy capaz de esto, ah, yo soy esto, ah, yo me recuerdo que, ah, yo tengo estos recursos, ah, yo tengo esta capacidad, ah, yo puedo entrenar esto, ah, yo soy. No es generalmente lo que tengo en estas situaciones. Revalorizamos lo que tenemos, sí, revalorizamos lo que podemos hacer, sí, pero sobre todo revalorizamos lo que somos. ¿Ok? Porque el exigente va a estar muy, muy, muy apegado a lo que hacemos. ¿Ok? Y no se trata de dejar de hacer, se trata de resignificar el hacer a través de experiencias con sentido, a través de un hacer con sentido. Bien. Entonces, frente a esta parte nuestra que está detectando todas estas amenazas, que siente miedo, es como sigo saliendo al mundo con este miedo. ¿Ok? Ahí aparece la exigencia, el control, el perfeccionismo. La exigencia, porque la exigencia está de la mano del hacer. Hago, porque muchas veces no quiero enfrentarme con ese miedo. Entonces hago, relleno, hago, permanezco todo el tiempo en movimiento. Cuando trabajábamos con la ciclicidad, eh, y esto creo que se expande, ¿no? Y se puede irradiar, porque somos seres cíclicos todos, ¿cómo compenso los momentos de actividad? Actividad, descanso. Dinamismo, estabilidad. Afuera, adentro. Si me paso de rosca en alguno de estos ejes, va a haber una desregulación. Voy a estar por fuera de mi ventana de tolerancia. Hacia un extremo, más ansiógeno, más accionario, reactivo, o hacia el otro extremo, en baja. Apatía, fatiga, cansancio, no tengo ganas, me siento bajón, ¿sí? Pero como trabajábamos con la despolarización de emociones, son parte de un extremo. ¿Sí? La ventana de tolerancia tiene que ver, visto desde otra mirada,
cuán flexible y cuánto movimiento puedo yo encontrar entre los extremos. Por eso en esto, el movimiento, las prácticas somáticas es fabuloso, porque esa rigidez que experimentamos, por ejemplo, en la exigencia, el control, el perfeccionismo, porque son fachadas que nos ponemos, estructuras rígidas, para no permitir sentir todo eso que necesitamos sentir, como decía en algún video, no sabemos qué hacer con todo eso, mucho menos relacionarnos desde estados que nosotros consideramos débiles, cuando en realidad son más vulnerables. Entonces eso es rígido. La exigencia, el hacer, el hacer, el hacer, en realidad está hablando de una relación interna entre un exigente y un exigido. ¿Sí? Esto de exijo al afuera, a mí no, no es cierto. Perdón, es a la inversa, me exijo a mí, no al afuera. Revisa tus expectativas. Generalmente hay una gran narrativa en eso. Yo soy exigente conmigo, no tanto con los otros, pero tengo 3 tomos de expectativas con el afuera. Y como ese afuera no responde a mis expectativas, tiendo a enojarme y a solapar ese enojo. Y retroalimento esa relación interna. ¿Sí? El exigente es todo lo que deberías estar haciendo, es esa parte crítica, eh, bien abusiva, ¿no? Todo lo que tendría que estar haciendo, todo lo que debería poder hacer. El exigente, como diría Levi, no pregunta si tengo ganas, ordena. ¿Sí? Cree que querer es poder. La otra vez tuve una conversación en un espacio y aparecía esto, es una creencia, querer es poder, ¿no? Son 2 cosas distintas, complementarias, sí. El querer tiene que ver con la actitud, con la predisposición, con la intención, con la energía hacia, ¿no? Es esa actitud, sí, quiero. A veces no puedo, porque el poder tiene que ver con la percepción de recursos, con la disponibilidad de recursos. Quiero, en este momento el cuerpo no me acompaña. No hay disponibilidad de energía, quizás no hay disponibilidad de tiempo, quizás, ¿no? Levi diría que creer esto, creer que querer es poder, es como creer que te podrías ir a la costa, por ejemplo, subido un tanque de nafta. El querer es el combustible. El poder tiene que ver con los recursos que yo puedo disponer para eso. No significa que no los tenga nunca, pero hoy es esto, acepto. ¿Ok? Pero habla de esa relación. La mente, ¿sí? La mente que sin cuerpo es muy peligrosa. La mente desconectada del cuerpo se fue hacia el futuro, ansiedad, 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 ansiedad. Se fue hacia el pasado, depresión, desreguladísima. ¿Sí? Revitalizo ese puente entre mi mente y el corazón. ¿Querés? ¿Podés? ¿Es el momento? Sí quiero. ¿Es ahora? Puedo hacerlo, puedo, tengo, pero ¿quiero hacerlo? No, no quiero. Y es re válido. Viste que además vivimos en una sociedad en donde es mejor no poder que no querer. Porque si no querés, sos tildado de egoísta. Ay, qué egocéntrica, ¿no quiere? No quiero. Hoy no quiero. Mañana capaz que sí, hoy no. Pero está mejor decir que no podés. No, entonces ahí inventamos excusas, ¿no? Como te invitan a algún lugar, no querés ir y empezás. Ay, no, no puedo porque me duele la panza, porque pirulita, pirulito, tal cosa. Empezamos con las excusas, ¿sí? No es que vamos a decir un no quiero y me importa todo, 3 pelotas, no es como, no quiero, no. No, no, la verdad es que hoy no quiero, hoy no, ¿sí? ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo somos capaces de decirlo y cómo somos capaces de recibirlo? Hay una consecuencia en esto, ¿no? ¿Cómo soy sensible conmigo? ¿Cómo soy sensible con los demás? No poder compartir desde mi verdad más profunda con amor, siendo amor. Bien. Entonces, la cura para este hago, no es dejar de hacer, es encontrar nuevas formas de hacer. Escribí hace un tiempo en un post, es el hacer de la bruja. Es un hacer que tiene más que ver quizás con la observación,
con la contemplación. Esos también son formas de hacer. O el dulce arte de hacer nada, suspendida. Quizás es una forma de estar, pero generar esa comunicación entre mi mente y mi cuerpo es fundamental, porque el exigido es el cuerpo. Después aparecen los síntomas y nos preguntamos por qué. Después aparecen los dolores y nos preguntamos por qué. Después aparecen las enfermedades y nos preguntamos por qué. Y queremos apagar el síntoma, queremos cortarlo, queremos que se vaya. En vez de ir a la causa, está buenísimo tomarme algo cuando me duele la cabeza. También estaría bueno preguntarme por qué llegué a eso, ¿sí? Otra vez, identificar cuándo me dejé, cuándo me abandoné. No, me dolía, pero yo seguí. Porque además el exigente, además de hacer en esta búsqueda de medicinas externas, hace más para que no se note que está cansado. ¿Sí? Y ciclo, otra vez ciclo. Ok. Em, el control, ¿no? El control no tiene que ver con dejar todo al azar. Esto, soltar el control. Sí, sí. em, Creo que esto lo decía Maturana. Para soltar el control, para soltar algo, primero necesito chequear qué es lo que voy a mantener, en dónde voy a apoyarme, cuáles son mis apoyos. Aunque eso sea, no sé, trabajar en una meditación en esta conciencia de ser sostenida. ¿Cuál es mi punto de apoyo? ¿Cuál es mi espacio ahí de anclaje? El control no tiene que ver con no me importa nada, esas cosas, ¿no? Como a veces que vamos asociando como sentidos y toda una información colectiva y superficial que nos hace pensar, creer, movernos desde lugares, otra vez, muy vacuos, está bien dicho, vacíos, eh, superficiales, ¿sí? Soltar el control tiene que ver con dejar de intervenir en aquello que no depende directamente de mí. Lo que hace el otro, lo que siente el otro, lo que dice el otro. El libro de los cuatro cuartos habla de esto. La semana que viene vamos a estar. El video de la semana que viene va a tener que ver con las maldiciones y las bendiciones, con el poder del lenguaje. Volvemos a esto de traer distinciones ontológicas, pero como remasterizadas, se dice. Como estoy de eh, inventa palabras hoy. Como ayornadas, ¿no? Con otra información que va más allá de ese modelo, como siempre digo, todo lo que a mí me ha permitido inhalar, expandir lo que creo que soy, disolver los bordes, volver a marcar esos bordes, volver a disolver, para mí es bienvenido y fuente de absoluta información. Y la verdad es que me siento re tranquila, porque si en algún momento estoy diciendo algo que esto, hay una chicharra interna que me dice, Romina, pará, ¿no? Ahí tengo como la cucaracha directa con el canal central que, como, no, esto no, así que muy afín y muy confiada en esto, ¿no? Con esta confianza. Y hablando de confianza, eh, donde hay control no hay confianza. Cuando yo quiero digitar, ¿sí? Lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que va a pasar, no hay confianza en la vida. Y ojo que el control puede venir medio dibujado, quizás. eh, ¿Te acordás cuando hablábamos de poder integrar la energía femenina y la energía masculina en los procesos creativos? ¿Hasta dónde trabajar con esta parte más masculina, quizás de visualización, de manifestación, de afirmaciones? ¿No? Dominamos las leyes, cómo se hace, cómo se dice, cómo va. Está buenísimo, porque es esto, es reconocer que yo soy co-creadora y al mismo tiempo es dejar ser, que pueda fluir esa energía de vida, confiar en la vida, confiar en que yo hago mi parte y la vida también hace la suya. Somos
cointérpretes, ¿sí? Porque además yo soy un pedacito de esa vida, yo soy un pedacito de esa fuerza. Entonces me dejo mover. Las prácticas de movimiento es esta conciencia de voluntad y rendición. Me muevo y al mismo tiempo soy movida por algo que es más fuerte, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada, no me muevo, yo soy movida, como que soy puesta acá. Y en ese juego me muevo, en ese juego de fuerzas me muevo, ¿sí? Entonces, ¿en qué confío para librarme de ese control? ¿Ok? Porque otra vez, detrás del control, cuando yo siento que estoy como queriendo controlar todo lo que sucede, punto y coma, en el fondo, en el fondo, en el fondo hay miedo. Lo mismo que con la exigencia. ¿A qué le tengo miedo? Cuando te pesques en esas situaciones, cuando te pesques siendo exigente con vos, cuando te pesques en alguna expectativa no cumplida y en el enojo, el rechazo, el resentimiento, la resignación que empieza a aparecer cuando eso que yo creía que iba a pasar no sucede, ¿a qué le tengo miedo? ¿Desde dónde me imaginé esto? ¿Desde dónde formulé este presente? ¿Desde dónde formulé esta expectativa? ¿Desde dónde estoy formulando este comportamiento y esta exigencia hacia el otro? Muchas veces pasa esto, le exijo al otro que me cuide como yo no me estoy cuidando, porque otra vez es más fácil poner la responsabilidad afuera que decir, ok, yo dejé de cuidarme, aunque parezca que no, es más doloroso reconocer que fui yo la que dejó de cuidarse, ¿sí? Y con el perfeccionismo estamos más o menos ahí, ¿no? Como todos en primos hermanos. El perfeccionismo, como alguna vez dije, es un recordatorio de que nunca vas a ser suficiente para. Una cosa es dar lo mejor, sentir que estás haciendo lo mejor que puedes ser en este momento, más allá del resultado. ¿Sí? Agradecerte, honrar que estás haciendo en coherencia, en sintonía, y otra vez confiar en que vos estás haciendo tu parte y la vida que también sos, ¿sí? En ese plano sutil, nunca te va a dejar en banda, porque la vida busca expandirse, busca la bondad, busca la belleza, busca experimentarse a sí misma para ampliar esa conciencia de amor, ¿sí? Entonces siempre va a tender hacia eso, cuando nos permitimos confiar, aunque no entendamos por qué están sucediendo ciertas cosas en este momento, ¿sí? Y es un espacio muy íntimo en el que podemos refugiarnos para poder realmente experimentar esa confianza. No lo vamos a encontrar afuera, ¿sí? El afuera va a ser una expresión de ese espacio interno de confianza, de ese espacio interno de amor, de ese espacio interno de confianza, de ese espacio interno de sabiduría. ¿Ok? Pero el amor, perdón, el perfeccionismo desde este lugar es nunca vas a ser suficiente para. Y eso nos va a llevar a la procrastinación, eso nos va a llevar a este rulo, ¿no? De exigirnos un poco más, de pretender controlar más. Entonces, cuando te percibas en esa sintonía, como, ¿cómo se llama esta mujer? I am enough, Marisa Peer. Yo soy suficiente. ¿Sí? Hay una práctica muy interesante también, varias tiene, pero hay una que está buena para trabajar en esto, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que subyacen a considerar que no soy suficiente? ¿Ok? Entonces, cuando estés ahí dando vueltas en esto, en vez de machacarte y de decir, de rechazar que hay una parte tuya que está queriendo controlar, que hay una parte tuya que está buscando el perfeccionismo, que hay una parte tuya que está siendo sumamente exigente, que hay una parte tuya que está manipulando, ¿sí? Cuando digas, vos me querés manipular, llevar al presente, yo estoy manipulando. ¿Qué parte mía está siendo parte de este juego de manipulación? ¿Sí? ¿Qué parte mía está siendo parte de esto? ¿Para qué? En vez de rechazarte, en vez de denigrarte,
en vez de detestarte. Esa fue la palabra que me escribí ayer, porque vine con un ejercicio de esto, de post-meditación, que la imagen que apareció, me estaba haciendo el autotratamiento de Reiki en uno de los chakras, no me acuerdo cuál era, lo tengo por ahí anotado, pero me vi a mí como una parte mía muy vulnerable, desnuda, como muy ahí, muy como adentro de una cueva, oscuro. Me fui a abrazar como la abrazo a Olivia cuando está triste, cuando está angustiada, y me quedé ahí un rato conmigo, acariciándome el pelo, haciéndome mimos, ¿no? Diciendo, te veo, acá estoy, todo está bien, estoy con vos, ¿sí? Mirarte, mirarte en eso siendo controladora, mirarte, poder sentir cuál es el dolor de esa controladora, de esa manipuladora, de esa perfeccionista, ¿qué le tenemos miedo? Porque a eso a lo que le tenemos miedo es a lo que necesitamos enfrentarnos, a eso a lo que le tenemos miedo es a donde necesitamos poner la atención, ¿sí? No me voy a meter ahí porque para eso están los dos videos de la semana pasada. Así que, como para ir cerrando, no sé si vamos a ir cerrando, pero vamos a ir un poquito a la práctica, al menos por ahora. Em, la primera práctica realmente va a tener que ver con esto, ¿sí? Em, Puedes ponerle pausa ahora, tal vez ya lo hiciste antes, pero cuando te pesques en este rulo obsesivo, que digita, invasivo muchas veces, ¿sí? Pregúntate, ¿a qué le tengo miedo realmente? Y cuando esa respuesta aparezca, 5 segundos, ¿eh? No más. Si le diste más, es porque ahí empezó la cabeza. Pero la primera respuesta que aparezca, ¿sí? Puede que lo primero que aparezca sea una sensación en el cuerpo, quédate conteniendo ahí esa sensación, sin pretender cambiarla, simplemente asistiendo, y puede que ahí aparezca alguna palabra, alguna frase, alguna escena. Vas a entrar en contacto con esa partecita tuya más vulnerable, afectada, blandita, ¿sí? Esa parte tuya a la que el mundo le duele y por eso no se atreve a salir. El mundo es muy amenazante para salir. No quiero, no me atrevo, ¿ok? Y cuando eso pase, fíjate hacia dónde es el impulso del cuerpo, hacia la protección, hacia el cuidado, hacia el apapacho. Yo diría que cuando está el perfeccionista, el controlador, ¿no? Quizás no tanto, eh, pero puede que sí, puede que en ese momento sí la tendencia sea esa, pero también puede aparecer el rechazo, también puede aparecer la exclusión, también puede aparecer, no quiero verte, no me encuentro en esta versión mía, detesto esta parte mía, porque detesto seguramente esa energía en el afuera. ¿No? Esto nos pasa mucho con los que alguna vez creímos o los que aún creemos que querer es poder. Eh, Cuando alguien nos diga es que no puedo, se nos van a poner los pelos de punta, como que no podés, ¿sí? Es rechazar una parte nuestra, ¿ok? Dolor, historia, sensibilidad, deseo, ¿qué rechazo? Y cuando puedas conectarte con esa partecita tuya, así como ayer la mía apareció desnuda, hecha un bollito, así, flaquita, me veía flaquita, no, capaz que no sé, pero así como eh, sentía las costillas, era como muy, muy frágil, te vas a quedar ahí mirándola, mirándote a vos, ¿sí? Y hace el esfuerzo compasivo de mirarte suavemente, de primero observar, ¿no? Ser consciente de cómo te estás mirando, suavizar esa mirada, lleva esa mirada al corazón, hacer espacio a toda la información que aparezca, imágenes, recuerdos, sonidos, aromas, emociones, huellitas, ¿sí? En la mente, en el cuerpo, ¿ok? Trata con tus manos de informarte cómo puede ser esto de confiar en la vida, ¿no?
¿Qué pasa cuando atravesamos esa barrera? ¿Ok? Deja que el amor contenga, abrace ese miedo. Acordate que el amor integra el miedo. Y no vas a hacer más que eso, más que estar ahí un ratito con vos, observándote, conteniéndote. Podés sumarle esto, respirar hacia el corazón, hacia y desde el espacio del corazón, como una práctica de coherencia cardíaca. Inhalo, exhalo, desde y hacia el corazón. Eso es un montón. Tiernamente, tendete un abrazo, tendete una mano, ¿no? Informate que estás en vías ahí de traerte de vuelta, ¿ok? Esta es una primera práctica. Empezás a tender, al menos por 5 minutos, ese puente hacia el sentir, hacia lo que estás sintiendo, ¿sí? Somos vibración, la vibración se siente, no es algo que pensamos. Podemos sentir todo. Por eso muchas veces es no solamente nombrar la emoción, es sentir qué me trae esa emoción. Sentir la caricia, sentir el aroma, sentir un paisaje, sentir el silencio, sentir un lugar, sentir una persona, sentir el ritmo, el tiempo, las pausas, el movimiento. Todo es posible de ser sentido. Podemos sentir todo. Sí estamos conectadas, así que imagínate cuál es el precio de cuánto nos perdemos por estar desconectadas, porque no solamente nos desconectamos de lo doloroso, también nos desconectamos del disfrute, del placer, ¿sí? Entonces, el punto acá es empezar a inyectarnos vida, ¿no? Empezar eh, a recuperar un cuerpo que está vivo. ¿Cómo le imprimimos más vida? Así como imprimimos más amor, ¿cómo le imprimimos más vida al cuerpo? Empezando a sentir. Ahora, para sentir necesitamos desacelerar, ¿ok? Entonces, hablamos de la importancia de conectar con el sentir. Estoy revisando los apuntes. De paso respirás, escribís, tomas un mate. De hecho, lo que acabas de hacer es una expresión de ese movimiento hacia adentro. Es ese hacer de la bruja, un movimiento más bien estable, más conmigo. ¿Ok? El no también se siente, ¿sí? La importancia de decir que no, ahí también. Hoy te voy a dejar esto. ¿Qué sentís en el no? ¿Qué trae la palabra no? Sentí el no, ¿ok? Esa es otra. Y vas a escribir todo lo que sentís, cualquier imaginaría, imaginación, pensamiento, frase que aparezca, pum, la vas a escribir. Entonces, tenemos esta primera práctica de ¿a qué le tengo miedo? Tenemos ahí la exploración un poco más del no y vamos a ir a una última en la que, me voy a tomar un mate, vas a conectar con algún momento en el que estés percibiendo como alguno de estos síntomas, ¿no? Síntomas del miedo, de la separación, del control, de la exigencia, del perfeccionismo. No merecedora, no me siento merecedora, siento que no puedo con la vida, que no soy suficiente, que me estoy conformando, que estoy dudando de mí, eh, que estoy siendo sumamente exigente conmigo, que estoy siendo incluso agresiva y abusiva conmigo, ¿no? Voy a escribir, ¿sí? Todas las cosas que me digo cuando estoy en ese modo.
¿ok? Capaz que hoy justo te pesque en ese momento. Genial, lo vamos a usar como aprendizaje. Escribí todo lo que tu cabeza está rumiando en este momento, todo lo que sentís en el cuerpo. Me siento chiquita, me siento contraída, siento que no puedo, no puedo mirar hacia arriba, me duelen los ojos, me duele el sacro, me duele la vida, no podés, sos una frustrada, fracasada, avergonzate la vida, todo lo que tu cabeza está, lo vas a escribir. Pero tenés que escribirlo, ¿eh? Porque no somos conscientes de las barbaridades que nos decimos hasta que las escribimos. Así que ponele pausa acá y vas a escribir todo lo que pensás de vos cuando estás en ese modo. ¿Ok? Y vas a agarrar, tenemos varias opciones. Una foto tuya de chiquita, ya sabes cómo sigue seguramente, son de esos ejercicios de alto impacto. Una foto tuya de chiquita, si sos de la que dicen, es que no sé dónde está. Bueno, no importa, agarra una foto de tu hija, una foto de tu nieta, una foto de tu sobrina, una foto de un niño, de una niña. ¿Ok? Anímate a poner a tu hijo o a tu hija enfrente tuyo y le vas a decir en voz alta todo lo que escribiste, todo lo que escribiste, ¿ok? Vas a repetir exactamente las mismas palabras. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís cuando me escuchás a mí la instrucción? Si te animaste a hacerlo, ¿qué sentís al hacerlo? Porque ese es el vínculo que estás perpetuando con vos. De esta forma estás yendo en contra de vos misma. Esta esta es, no, este está bien. Este es el formato de vínculo que estás teniendo con vos, ¿sí? Pudo haber pasado varias cosas, quizás, que te congelaste, que suavizaste las palabras, que te pusiste a llorar, que no pudiste decirlas, que miraste para otro lado. De una u otra forma, yo sé que sí pudiste sentir la energía de tus palabras, el costo de esas conversaciones que están sucediendo en transparencia y en automático. Incluso hasta que sea normal hablarte de esa forma. Qué tarada que soy. Lo normalizamos. ¿Sí? ¿Te dirías a una nena de 5 años qué tarada que sos? Ahora, con esto que sentís, seguramente espero puedas dejar de normalizarlo y darte cuenta de que no es normal. ¿Sí? O puede ser normal, pero no es saludable. Porque esa nena que está expresa en la foto o en cualquiera de las personitas ahí que está frente a vos en este momento, esa nena sigue viva en vos. Tu niña interna sigue viva en vos. Tráela a tu presente, asistila, apapachala. ¿Cómo cambia tu tono, tus palabras, tu perspectiva cuando en simultáneo te puedes ver a vos siendo adulta y también a ella? Cuando hablábamos en el video de aprender a experimentar en presencia la soledad, ¿sí? Sentirte solo no es lo mismo que estar sola. Acordate que lo que decíamos es, la que se siente sola es mi niña. La adulta no debería sentirse sola. ¿Qué necesitamos asistir de esa niña? Mirá a través de sus ojos, sentí a través de su cuerpito, escucha a través de sus oídos qué necesita, qué le tiene miedo, qué quiere, qué merece. Porque hablar con ella también es hablar con vos, ¿sí? 10 minutitos, no sé cuánto llevamos ya, creo que una hora casi vamos a ir, ¿no? Pero una hora, ¿cuántas horas tiene la semana? 24/7, una hora, 10 minutos. Este es el poder de conectar con vos, de conectar con este presente, de ser consciente, ¿sí? Sí, ser consciente no es suficiente, cierto, pero es un montón.
¿sí? Es como una iniciación. Otra práctica, mirá hacia atrás, atesorá, recapitulá, revalorizá todo lo que sí estás haciendo, aunque sean 5 minutos. ¿Sí? Traete de vuelta una y otra vez a este presente. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para mí en este momento, por mí en este momento? ¿Sí? A veces no disponemos de 5 horas, de 2 horas. Yo a veces tengo mañanas en donde me levanto, puedo hacer una práctica cortita, puedo hacerme el autotratamiento de Reiki. En el medio del día quizás me hago una meditación y hay días en las que no, pero nunca dejo de crear al menos 5 minutos en mi agenda, para mí, en mi día para mí, para ordenar, para chequear cómo está mi cabeza, cómo está mi cuerpo, cómo me preparo para el día. ¿Sí? Me muevo haciéndome el desayuno, integro esto a la vida, ¿ok? Son hábitos, son rituales. A mí me gusta hablar de rituales, ¿ok? Rituales de conexión. A veces pueden ser 5 minutos, a veces pueden ser 20. Importa la intención y el grado de calibración que tengas con lo que realmente estás necesitando. Esto se trata también de la autorregulación. Autorregular no es siempre respirar y llevar la respiración al abdomen. A veces necesito algo más activo, a veces necesito liberar, a veces necesito, no sé, segregar endorfinas, a veces necesito un poco más de push. Bueno, eso se trata. Para después, calibro. ¿Sí? A veces sí necesito calma, ¿no? Se trata de esto, de, a ver, llevo mucho tiempo en este extremo, ¿cómo me traigo de vuelta? ¿Cómo compenso? Llevo mucho tiempo pendiente del afuera y de estar, ¿no? Cuando trabajamos asistiendo a otros, también nos podemos perder en eso. ¿Cómo recalibro? La mejor forma de estar para otros es aprender a asistirme a mí. La maternidad es un gran ejemplo de eso. La paternidad también lo puede ser, ¿no? Como el saberte responsable quizás de otro, ¿no? Sobre todo con niños. ¿Cómo me asisto a mí para poder estar disponible? ¿Ok? Pasa con la familia, pasa con los amigos. Bueno, entonces hoy encuentro para reconocer, tenés 3 prácticas, conversamos entonces sobre los recursos del miedo, la exigencia, el control, el perfeccionismo, estuvimos conectando con los videos anteriores, los 2 episodios de este camino de transformación desde la conciencia del ego hacia una conciencia del corazón, nos saltamos por ahí a uno de los videos en donde conversamos sobre estar solo no es lo mismo que sentirte solo, y no sé qué más habrá salido por ahí. Gracias por haber llegado hasta acá. Contame cómo lo sentiste, cómo lo escuchaste, cómo lo recibió tu cuerpo, cómo te fue con las prácticas. Y bueno, la semana que viene vamos con bendiciones o maldiciones. Ahí el ser consciente de nuestras palabras, de nuestro lenguaje. Vamos a estar ahí haciendo piecitos en el libro de los 4 acuerdos. Y hasta acá llegamos. Y si querés profundizar más en todo esto, acordate, eh, continuado los encuentros de Regreso al Ser, que son encuentros circulares, grupales, en donde mes a mes, guiadas por la medicina y la sabiduría de alguno de los animales de poder, estamos entrenando esta conciencia 5D en el presente, acá, ahora, con ejercicios y prácticas que van desde recordarnos refugio, poner a jugar nuestra mente a favor, ¿sí? Hacer uso creativo de nuestra mente. Luego exploramos cómo estamos en los vínculos. Y por último nos reconocemos energía. Ese es así como el caminito mes a mes que vamos haciendo, siempre asistidas por la medicina de la serpiente, del jaguar, del colibrí y del águila. Y estoy agendando ya los encuentros de Regreso al Ser en el formato 1 a 1 para estas 13 mujeres que van a estar iniciando el viaje a partir de marzo de 2025. Así que si sentís
resonar, si resonás con esta propuesta, si sentís que es momento de iniciar este viaje de aceptación, desde la humildad, de amor, ¿sí? Esto que digo, nada en tu vida va a irse a menos que aprendas a amarlo, y a veces queremos ir directo a la transformación, pero lo hacemos desde el resentimiento, desde el enojo, desde la resignación. Queremos transformarlo porque esto no nos gusta y no queremos. Buenísimo. Entendamos para qué está primero, hagámosle un lugarcito, aprendamos a amar y confiemos que en esa iluminación y en ese amor hay un proceso, ¿no? Que ya empieza a suceder, hay una transformación que está sucediendo, que después ahí vamos apalancando y vamos facilitando a través, obviamente, de prácticas de manifestación, de imaginería, de creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esas son las dos propuestas a nivel virtual. Y presencial estamos por acá en zona oeste con clases, con prácticas de yoga, con meditaciones, encuentros de movimiento. Así que, bueno, chicos, rápido por acá. Si llegaste, gracias por haber llegado hasta acá. Te abrazo, contame cómo te fue y toda la info te la dejo acá al pie del video. ¡Mua! Chau, chau.